nosotros Diego Rodríguez Pozo. Él es coach profesional enfocado en la orientación laboral y ayuda a la búsqueda de empleo para profesionales que están desempleados. Habla de oportunidades, de reinvención y además ha escrito el libro Del suelo al cielo, por el que enseguida le vamos a preguntar. Diego, es un placer que estés con nosotros en esta mañana. Buenas tardes para ti. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido. Muy buenos días, me encuentro fenomenal. ¿Qué tal estáis vosotros? Felices, contentos de tenerte aquí, Diego. Un gusto, te saluda Alejandro y bueno, bienvenido a este programa de Buenos Días Wall Street. Bienvenido. Eres autor del libro Del suelo al cielo, Diego, donde hablas de resiliencia, de propósito. ¿Es necesario tocar fondo para poder llegar a lo más alto o esto a final de cuentas es un cliché? Cuéntanos. Pues muy buena pregunta. Sí que es necesario. Es necesario al menos aprender y entender en primera persona por qué y para qué nos está pasando todo lo que nos pasa. Es verdad que necesitamos más que conocer la teoría, conocerla en nuestra propia vida con la práctica. Y sí, lamentablemente muchas veces necesitamos esos ejemplos en otros, pero nadie como nosotros mismos para darnos cuenta de qué y cómo. Sí, A ver, Diego. sí nos escucha Diego, ¿verdad? Sí, se escucha. Ok, Perfecto. qué bien, Diego. Bueno, pues mira, qué bien, interesante este libro, ¿verdad? Del suelo al cielo, que propiamente es tu historia, donde cuentas que hay momentos de insatisfacción en que cambia todo. ¿En qué punto estabas y cuándo llegaste a ese momento para poder comenzar? Pues muy buena pregunta. En realidad, este libro es una compilación de muchos momentos, no solamente un momento puntual en mi vida, aunque sí lo hubo, pero repasando el qué pasó durante tantos años, me di cuenta de que, digamos que unos 10 años antes de la gran catarsis, vinieron diferentes momentos que no sube o no pude tener la oportunidad de identificar en aquel momento para reconducir mi vida. Y lamentablemente, como os acabo de decir, pues tuve que sufrirlo duramente en diferentes ocasiones, pero especialmente a la última, para darme cuenta de que era mi momento de despertar y de hacer algo diferente. Hay un punto que suelo comentar en el libro y también en todas mis entrevistas y conferencias, que es que, bueno, cada uno tenemos un camino de vida, una misión y un avance, que en función de lo que nos vaya pasando, pues solemos ir avanzando en todas esas etapas por las que vamos pasando en nuestra vida, de una forma mejor o peor, también en función de lo que vamos viviendo y lo que consideramos mejor para nosotros mismos o el entorno donde estamos, ¿no? Las personas o el mundo laboral, por ejemplo. Y claro, siempre es muy difícil extraer aquello mejor para nosotros en equilibrio con el resto de las personas que nos rodean. Y aquí viene uno de los aprendizajes mayores de este libro. Es decir, no solamente cuento pues cómo me ha ido, en este caso pues me ha ido mal y luego me ha ido bien, cómo podría la audiencia o la gente que se lea este libro pues superar esas fases complicadas que todos tenemos en la vida, sino especialmente cómo lo pueden hacer cada uno de ellos. Este libro está escrito de una forma muy personal, está basado en mi vida, pero también pensando en todos aquellos que han formado parte de mi vida, clientes también de coaching y asesoramiento profesional, en mentoría de búsqueda de empleo, y casualmente o no, porque está hecho así, también a todas aquellas personas que en algún momento, especialmente cuando superamos los 40 años de edad, despertamos o nos paramos o algo pasa en nuestra vida y nos damos cuenta de que algo no está funcionando. Nada especialmente mal, o sí, dependiendo del momento de vida en donde estemos, pero siempre hay pequeñas, digamos, aspectos de nuestra vida donde no somos felices del todo, donde desearíamos hacer un cambio, no sabemos exactamente qué y cómo, y especialmente si hacemos esos cambios, por muy valientes que sean, pues cómo pueden afectar al resto de nuestra vida. Y esto es, digamos que un sistema muy complejo de toma de decisiones que yo aprendí como alto ejecutivo durante bastantes años en el mundo profesional, concretamente en los sectores de banca y de inmobiliaria, pero no me di cuenta de aplicarlos a mi vida personal hasta que de repente pues me di cuenta de que todo tenía sentido. Es decir, que hay un equilibrio y una relación muy directa entre lo que pasa en nuestra vida personal y la profesional, que a día de hoy, a pesar de, por ejemplo, lo que yo había aprendido en la universidad, en másteres y conocido del resto de mi sector, el mundo personal está muy vinculado con el profesional y aquella persona que somos en una parte somos en otra. Por lo tanto, es muy importante conocer cuáles son nuestras mayores habilidades, también cuáles son nuestros mayores miedos y sombras, que todos tenemos alguno,
y además intentar hacerlos trabajar a nuestro favor siempre en función del momento, el lugar y las personas que tengamos alrededor. Pero bueno, esto es una cosa un poquito complicada de decir ahora mismo y seguro que si me dejáis podría hablaros durante horas y que sí recomiendo a las personas que nos estén escuchando pues comprar el libro, investigarlo, leerlo, releerlo, porque, bueno, no es la clave de todos los problemas del mundo, pero sí que es un libro que está muy pensado para poder traer, primero, conocimiento a ese problema que todos tenemos en algún momento. Segundo, entendimiento. Es decir, ahora que conozco el problema, entiendo, o esta persona que ha escrito el libro entiende mi situación. Tercero, unos pasos a seguir, es decir, qué hacer cuando empiezan las cosas a caer o a no tener sentido. Y luego el cuarto es, sin duda, cómo disfrutarlo, porque el libro se llama Del suelo al cielo, es decir, cómo naturalizo el caer, el equivocarse, bueno, el no siempre estar acertado y además que haya consecuencias sobre algunas acciones que hacemos, pensando siempre en lo positivo, pero a veces negativas, que incluso pueden afectar a nuestro panorama personal, como fue en mi caso. Y que es normal, que todo el mundo necesitamos, además, equivocarnos, caer, volver a levantarnos, lamernos las heridas, aprender de todo lo que ha pasado y luego pues reajustar tu vida al siguiente momento presente con esa ilusión que todos tenemos que tener a futuro para poder tener un futuro mejor. Ese futuro, compañeros, contrario a lo que nos han vendido o a lo que por lo menos yo aprendí y para mí era un modelo de vida, no necesariamente está en la riqueza material. Es decir, afortunadamente, por ejemplo, pues yo que soy una persona muy disciplinada en el tema laboral y deportivo, he logrado alcanzar grandes metas en ambos y también el personal, ¿por qué no decirlo? Lo que pasa es que también gracias a todo este éxito, digamos, externo, cuando llegué a conquistarlo, que podría ser, pues por ponernos un ejemplo, los Juegos Olímpicos han sido este año y podríamos compararlo con haber conseguido el oro mundial en algún tipo de categoría, ¿no? En este caso, en mi caso era pues haber alcanzado un gran puesto laboral en una empresa mundial que para mí, desde que empecé 20 años antes, era máximo, era ese oro que estamos hablando, ¿no? Ese cielo que comento en el libro, por ejemplo. Pero fue muy duro darme cuenta de que en esa cima de la montaña que había logrado escalar durante tantos años, concretamente más de 20 años, y a pesar de todo lo que había puesto a un lado y sacrificado para conseguirlo, una vez que lo conseguí, me encontré muy vacío, muy solo en esa cima. Y que todo lo material que había conseguido e incluso lo no material relacionado con mi ego, con ese estatus, con esa ambición, con esa necesidad de poder, de reconocimiento que pensamos que si la tenemos el resto de la gente nos considera exitosos, pues para mí funcionó justo al contrario. Es decir, cuando lo tenía todo, me sentí que no tenía nada. O sea, me sentí posiblemente más vacío que nunca en mi vida, porque de repente ese gran propósito pues ya no existía, lo había logrado. Y ahí fue un gran golpe porque de repente sentí que mi juego había acabado. Mi vida, literalmente, a pesar de tener solo 40 años, ya no tenía sentido. No perdí la ilusión por muchas cosas. Y la ilusión del trabajo también se revocó en la ilusión por mi vida particular, incluso en el deporte. Yo que siempre he sido muy activo en las tres áreas, de repente no tenía ganas de nada. Y fue muy duro darme cuenta de que la vida, pues... o ese propósito que nos venden es mucho más allá de solamente el éxito material que desde muy chiquitito había comprendido y aspirado a él como el único objetivo de mi vida. Entonces, este libro es un compendio no solamente de ese gran éxito, sino de otros pequeños éxitos y también pequeños fracasos que me han conducido en ese camino de vida hasta ese momento donde, bueno, pensé que lograría mi gran momento y lejos de la realidad no fue tan brillante ni tan bonito como el resto de la gente veía a su alrededor, ¿no? O veía en mí. Y bueno, una gran lección de humildad, de aprendizaje propio, de conocimiento personal, que me hizo mirar para adentro, que es algo también muy complicado y que animo a todas las personas que lean el libro, les va a ser más fácil que a mí, que durante 7 años estuve en terapia, a mirar para adentro, no tanto para afuera, a entenderme a mí como persona, es decir, qué es lo que realmente me hace feliz, qué es lo que necesito, qué es aquello que estando en mi vida me suma y no estando en mi vida pues no me resta. Por ejemplo, bienes materiales, digamos, pues una gran casa, un gran coche, una gran cuenta bancaria, todo esto era muy bonito y de alguna forma me traía paz para mi antiguo yo.
En el nuevo yo, en realidad, me da igual, porque es un mero vehículo que te lleva a otro sitio, cuando en realidad lo más importante es que tengamos cada uno de nosotros nuestro cielo, es decir, nuestra forma de paz propia, de equilibrio y de alegría sin necesitar de nada ni de nadie, que realmente yo considero ahora mismo, en este año en el que estamos y en este momento de vida en el que estoy, el verdadero cielo y la verdadera felicidad y éxito que cualquier persona puede llegar a encontrar en su vida. Y vinculado con esto, cuando durante toda mi carrera profesional estaba estudiando diferentes Ujú. maestrías, carreras, y conocía gente brillante, absolutamente, me he dado cuenta de que toda esta gente, especialmente después de entenderlo yo mismo, esta gente realmente había llegado a algo muy importante en su vida y muy relevante porque realmente estaban conectados con su talento innato, es decir, con aquello que solamente ellos o ellas hacen de una forma magistral y apenas sin esfuerzo, o por lo menos con Ajá. el mismo esfuerzo que el resto de la gente consiguen unos resultados extraordinariamente superiores. Entonces, esto que para mí hace unos años pensé que era pura suerte, es decir, bueno, pues si has llegado hasta aquí es porque, no sé, has nacido en una familia X, en un país X, es porque, no sé, según incluso tu propia inteligencia, pues tienes unos puntitos por encima del resto, pero en realidad, cuando más iba avanzando en el conocimiento de carrera y de esas personas de éxito, más me iba dando Diego, cuenta de que, sí, Ujú. no, y qué bien, sí, de, interesante todo esto lo que nos estás diciendo. Y para esto, pues a mí me trae una pregunta, porque hay una realidad y que nadie, sabemos que nadie es impredecible en ningún puesto de trabajo, ¿verdad? Y que siempre vendrá ajá. otro que nos reemplace propiamente. Y pues además de que los años pasan, ¿verdad? No somos eternos, entonces siempre hay que tener a una imagen diferente. ¿Es bueno aceptar estas realidades? ¿De qué manera los podemos aceptar para no ser perjudicados? Pues es una pregunta muy buena, muchas gracias. Aquí pasan dos cosas. Primero, si hacemos lo que hace todo el mundo, en algún momento, antes que después, seremos reemplazados. Y si no nos reemplaza el propio sector o empresa, nosotros mismos, como personas biológicas, nos cansamos. Es decir, nuestro cuerpo no puede trabajar igual que cuando teníamos 30 años a cuando tenemos 50 años. Ni nuestro cuerpo ni nuestra mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No solamente cambiar el juego, es decir, pensar de otra forma diferente para trabajar de una forma más inteligente. Por ejemplo, a día de hoy tenemos herramientas como la inteligencia artificial que nos ayudan a poder producir más por menos, pero especialmente, y relacionado con lo que decía antes, estar alineados con nuestro talento innato. Todos conocemos a personas de una avanzada edad que siguen trabajando. Y no solamente que trabajan para sobrevivir, sino trabajan porque es su forma de ser, no solamente de vivir. Y estas personas que trabajan porque son así y porque les encanta ser como son generalmente muy brillantes. Y es lo que yo digo también en el libro, que es la diferencia entre ser un trabajador, por lo tanto, reemplazable en algún momento del tiempo, o ser un artesano de aquel trabajo que tú haces cada día. Y esto lo podemos ver en profesiones habituales como puede ser un cocinero de avanzada edad o incluso un gran empresario que a sus 80 años sigue trabajando. Pero seguro que si ponéis atención, lo miréis con una lupa, veréis cómo incluso esta persona con 80 años, trabajando 3 horas al día, consigue el resultado de alguien con 25 años en 14 horas al día. ¿Y por qué? Porque es una suma de muchos aprendizajes, de esa corrección entre prueba y error y sobre todo de un talento increíble que además ha ido amasando durante muchos años de su vida. Ujú. Diego, te pregunto algo. Vamos a ir a ejemplos prácticos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nos enfrentamos a un mercado laboral que es tan cambiante a día de hoy? Y también, ¿cómo encontramos un trabajo que resuene con nosotros y que además nos dé dinero? Porque sí que es verdad que Claro. el mensaje de trabajar en lo que me gusta, yo quiero hacer lo que me gusta porque sirvo para esto, pero muchas veces no es lo que nos da dinero y al final, a fin de cuentas, pues uno llega al fin de mes y dice, Dios mío, tengo que pagar el agua, la luz, la hipoteca y no me da. ¿Cómo Claro. hacemos para que todo eso de alguna manera combine? Vale, aquí tenemos dos puntos muy importantes. Gracias por preguntarlo. Primero, sí, vivimos donde vivimos. Entonces, si queremos mantener lo que tenemos que hacer lo que sea para lograrlo. Y eso es indudable. Ahora, hay dos formas. Podemos vivir bajo el yugo de la esclavitud autoimpuesta, es decir, no me queda otra que seguir así y, bueno, intentar pues, hacer cualquier tipo de trabajo para llegar a fin de mes. O podemos, en las mismas condiciones, cambiar nuestra mentalidad.
Y esto es difícil, porque si venimos con una mentalidad de que el dinero se consigue con sacrificio, que en parte es verdad, pues siempre estaremos sacrificándonos para conseguir ese dinero. Si por otro lado intentamos, por difícil que parezca, disfrutar de cada uno de nuestros días, disfrutar de cada una de las tareas, sobre todo tener en cuenta una frase que a mí me gusta mucho, que es intentar hacerte cómodo en lo incómodo. Es decir, por muy incómodo que sea tu día laboral, por ejemplo, el tráfico que tienes que llegar, el jefe que te esté machacando o el miedo que tengas a que algún momento seas reemplazado, intentar a día de hoy y aquí ahora mismo sacarle lo mejor posible, ese aprendizaje necesario y intentar disfrutarlo. Eso por un lado. Por otro lado, si tenemos la oportunidad de hacer esa transición necesaria también para nosotros, porque estemos en un lugar de nuestra vida, en un momento de carrera laboral que realmente no nos corresponde y no disfrutamos y además tampoco nos da el dinero necesario para llegar a fin de mes, lo que yo suelo decir es que haz lo que puedas con lo que tengas hasta que consigas lo que realmente necesites. Y esa transición viene de 3 puntos principales. Daros cuenta que cuando vamos al mundo laboral, primero necesitamos un pilar básico y necesario de ese conocimiento técnico. Es decir, en todos los trabajos, por ejemplo el vuestro, tenéis que tener unos conocimientos y habilidades básicos para poder estar ahí y mantenerlo a un cierto nivel. El segundo punto es conocer las herramientas que en ese momento estén funcionales y sean válidas para nosotros y nos hagan mejores. Por ejemplo, ahora mismo tenemos el tema de la inteligencia artificial que dicen que es como el nuevo Internet, o sea que en unos años va a ser sí o sí, va a estar en todos sitios y cuanto antes empezamos a aprender, aunque sea un minutito cada día, antes estaremos adaptados a ese cambio que es imparable. Y el tercer punto y más importante, que esto es transversal a cualquier tipo de trabajo, si lo pensáis, es ser capaces de desarrollar nuestra inteligencia emocional, es decir, cómo conectamos y transmitimos con las personas que tenemos alrededor nuestra. Y esto es fundamental, porque si nos damos cuenta, todo el mundo compra y todo el mundo vende. Toda empresa tiene personas y le vende a personas. Todos somos personas que en contacto y colaboración con la gente de nuestro grupo, tanto en el nivel personal como profesional o incluso de ocio, a mayor calidad de nuestros contactos, mayor calidad de nuestra vida y más felices somos. Entonces, aquí hay un punto muy importante que son esos 3. Primero, conocimiento. Segundo, herramientas. Y tercero, conexión personal. Y este tercer punto, da igual el tipo de inteligencia que tengamos, el país del mundo donde vivamos, el idioma en el que hablemos. Si eres capaz de conectar con las personas y generar coherencia en lo que dices y confianza para que confíen en ti y tú puedas confiar en ellos, el mundo es tuyo. Y en ese momento, aunque tu trabajo sea horrible, las personas te salvarán ese sentimiento de que por lo menos estás aportando algo positivo a alguien. Y así podemos poco a poco y con las herramientas correctas, que también están en el libro, hacer esa transición a ese trabajo que realmente nos pertenece. Porque hay un punto importante. Y ya muy buenas. Trabajamos durante 40 años de nuestra vida. 40 años. Entonces, en algún punto de nuestra vida tenemos que tomar conciencia y hacer ese cambio a mejor porque no queremos hacer lo mismo toda nuestra vida, sobre todo si no nos sale bien, porque nos echarán del mundo laboral, indudablemente. Okay. Sí, Diego, la verdad, impresionante todo esto y bueno, tienes muchas claves ahí que nos estás mencionando y nos estás dando para poder ponerlas en práctica. Pero ahorita que ya todo está digitalizado, nuestro currículo lo tenemos que tener presente en las redes sociales, darnos a conocer, ya que pues al final de cuentas todo se mueve a través de las redes sociales. Incluso hay personas que ya atender a una cita de trabajo, a una entrevista de trabajo, ni siquiera tiene que ser en persona, puede ser a través de las redes sociales. ¿Crees que esto puede ayudar o por el contrario descentraliza realmente esa emoción de una persona en que tengamos una entrevista cara a cara? Pues siempre ayuda, muy buena pregunta, siempre ayuda. Y al contrario de lo que pasaba antes, que antes solamente con un currículum ya tenían toda la información que necesitaban y la ampliaban con una entrevista personal. Ahora, en cualquier momento que yo entre en contacto con alguien, ese alguien generalmente busca en un buscador como Google, por ejemplo, cualquier información que haya sobre mí. Afortunadamente, podemos llegar a ampliar la información que está online nuestra para ampliar la confianza de esa persona. Entonces, las redes sociales son importantísimas porque reflejan no solamente nuestra marca personal, sino la profesional. Incluso en aquellas redes donde solamente compartimos
digamos que información personal de nuestra familia o de nuestros hobbies. Todo suma, ya que en realidad somos personas completas tanto en el ámbito laboral como en el profesional. Y teniendo esto en cuenta, aquí va un mensaje de recomendación, por no decir alerta, de que tengamos mucho cuidado con todo aquel comentario, aquella foto, aquel vídeo que compartamos en el mundo de las redes, porque en cualquier momento puede ser utilizado en nuestra contra, como pasa con los interrogatorios de la policía. Entonces, conociendo esto, siendo conscientes de que todo lo que está online es público y que en cualquier momento lo pueden consultar para considerarnos o no en un trabajo o en un futuro incluso, si lo sabemos utilizar, que de alguna forma es relativamente fácil, nos puede jugar mucho a nuestro favor. Digamos que el currículum puede ser un 20% de la decisión. Es importante siempre y aún tenemos que mantenerlo y enviarlo. Pero el resto de información que podemos encontrar de alguien, por ejemplo, en LinkedIn o cualquier vídeo que suba en YouTube o cualquier vídeo que suba en Instagram o TikTok, son tan importantes como el currículum porque además ayudan a completar el conocimiento que tenemos global de esa persona. Y si ese conocimiento une los puntos de coherencia que necesitamos, nos da la confianza básica como para poder confiar en esa persona. Y en el caso, por ejemplo, de los ejecutivos, sí, que yo preparo sí, para Diego, es entrevistas. increíble porque es que mencionabas ese tema que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Al final el currículum cuenta un 20% y es lo que dices, que muchas veces uno va a una entrevista de trabajo y resulta que ya conocen si tienes familia, si tienes hijos, si has estado de vacaciones en vete a saber dónde, ¿no? O sea, es increíble porque al final esto es una realidad. Muchas empresas directamente van a conocerte en tus redes sociales, así que hay que tener cuidado con eso. Te voy a hacer una pregunta que me llama mucho la atención porque tú eres orientador profesional, ayudas a gente que está desempleada en la búsqueda de trabajo. Y yo tengo una pregunta porque hay mucha gente que se desespera en la búsqueda de trabajo. Esto es normal porque, como decíamos, hay que pagar gastos, cuentas y también estar desempleado es algo que psicológicamente afecta mucho, ¿no? ¿Cuánto dirías, esta es una pregunta que me hago, cuánto dirías que es un tiempo, entre comillas, normal el que se tarda en encontrar un trabajo? ¿O esto al final de cuentas es muy relativo? Es siempre muy relativo. Por poner tiempo en días o en semanas, vamos a decir que lo normal es encontrar trabajo a las 6 semanas. ¿A las 6 Lo semanas? normal. Sí, mínimo. Porque Fíjate que me sí o parece sí tienes poco que hacer. tiempo, ¿eh? Claro, no, mínimo y si has hecho bien los deberes y tienes una cierta, digamos que dinámica en tu mundo profesional, todo el mundo te conoce y aunque estés fuera del mercado, rápidamente activas tus contactos, haces varias pruebas en varias empresas, varios procesos de entrevistas y como tiempo razonable corto, serían 6 semanas. No obstante, yo mismo tengo clientes que han durado varios meses, digamos 6 meses, por ejemplo, ¿no? Siempre depende mucho de la expectativa y de la realidad. Entonces, si tu expectativa es, por ejemplo, con mantener tu sueldo elevado trabajando poco, pues la realidad es que eso no suele pasar, salvo que tengas unos activos personales y profesionales muy buenos como para que haya un encaje muy rápido en el mercado. Generalmente yo suelo medir este tiempo ajustando esa expectativa de mi cliente con la realidad que tenemos todos. O sea, que tiene el cliente, que tiene el mercado y que tiene también en su momento de vida. Porque no necesitamos lo mismo laboralmente a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50, que a los 60. Entonces, cuando ponemos todas las cartas encima de la mesa, es nuestro momento de ser justos y realistas con nosotros mismos. Es decir, ahora mismo yo estoy así. Lo puedo mejorar para conseguir un mejor trabajo y más rápido. Pero estamos así. Hay un factor indudable que nadie nos invita a ver, que es nuestra propia, digamos que nuestra propia sombra, también profesional, y darnos cuenta de que igual no somos tan buenos como pensamos, o igual el mercado ha cambiado de una forma que nos hemos quedado un poquito obsoletos. Pero siempre es muy importante mirarse al espejo con toda la honestidad y reconocer dónde estamos. Una vez que conseguimos esto, el cambio es siempre mucho más rápido, porque qué estamos bien, completamente listos a trabajar y a conseguirlo. interesante, Diego. Oye, y hablando de la reinversión laboral, ¿la defiendes hasta qué punto? Porque siempre hay un debate en que si debo de reinventarme yo mismo o qué es lo que yo tengo que hacer, porque pues ya tengo estudios, ya me he preparado y para que yo pueda encontrar mejores oportunidades, ¿a qué manera puedo hacerlo? Pues aquí hay dos vertientes. Primero, si hacemos lo que la sociedad
y nosotros mismos hemos pensado que iba a funcionar en unos años. Por ejemplo, yo mismo estudié económicas porque cuando acabé mi carrera de económicas, en España había unas grandes oportunidades para conseguir empleo y ganar mucho dinero. Entonces, esto funcionó durante aproximadamente 20 años, hasta que el mercado empezó a cambiar tanto y mi propia vida, que también cambió, y ya ese conocimiento estaba completamente obsoleto. Tenía que renovarme en otro tipo de, digamos, conocimientos y aptitudes para ese mercado laboral que ahora ha cambiado muchísimo de 20 años atrás. El segundo punto es haber tenido la suerte de haber empezado una carrera que esté directamente alineada con tu pasión. Por ejemplo, si eres un doctor, generalmente tú estudias ese tipo de especialidad porque tienes una gran devoción y pasión por lo que haces. Entonces, bueno, cuando ese punto positivo se va acumulando durante tantos años, pues al final tiene un resultado muy bueno. Como pasó en mi caso y suele pasar en casi todos los pasos, llega un momento de la vida donde viene esa crisis de los 40 o esa crisis laboral, donde de repente te das cuenta de que algo o varias cosas has hecho mal o tienes que cambiarlas. Entonces, la reinvención laboral es obligatoria, ya no es opcional, sino obligatoria. Bien para seguir donde estás o bien para cambiar a ese sector que realmente te va a hacer que puedas sacar tu mejor versión. Aunque, como comentábamos antes, hay que hacerlo siempre en equilibrio y con cierta paciencia para no perder la capacidad adquisitiva y el nivel de vida que tienes ahora y poco a poco transicionar hacia ese futuro que en realidad te pertenece. Bueno, pues Diego, me quedaría con un montón de frases o de cosas que has dicho. Me ha encantado esto de que si hacemos lo que todo el mundo hace, vamos a ser reemplazados. Creo que eso también puede ser un titular, ¿no?, de esta entrevista tan interesante donde nos has dado tantas claves y sobre todo porque lo has vivido en primera persona. Así que nada, muchas gracias, Alejandro. No sé si quieres añadir algo más para Diego. Bueno, pues solamente agradecerle, ¿verdad? Y que nos dé sus redes sociales en donde está más activo para poderlas poner aquí en la pantalla, invitarlo nuevamente en otra ocasión que tengamos agenda y que podamos compartir con la agenda de él para que sigamos hablando de esta información que realmente es muy importante. Maravilloso, Ana y Alejandro. Pues sí, aquí tenéis mi página de Instagram. También estoy en la red profesional LinkedIn para España. Exacto. Y sí, a través de estas dos redes principales podéis contactarme y encantado de seguir comentando con vosotros y compartir otra vez este espacio. Es un placer, un regalo. Bueno, pues muchísimas gracias y un abrazo enorme y pendientes de tu libro, Del suelo al cielo. Gracias, Diego. Hasta la próxima. Cuídate. Hasta la próxima. Saluditos, Hasta la próxima. Diego. Gracias. Adiós.